y vino otra hermana y nos presentó a ellos, que ya para este entonces también nos invitó a lo que fue una reunión que ella tuvo de mujeres, y ahí fue donde me dijo, hermana, yo le he estado orando a Dios porque traiga a las mujeres que van a participar en el taller. Yo le dije, ¿en el taller? Sí, hermana, vamos a tener un taller de mujeres, un congreso de mujeres. Y dice, y pues Dios ha puesto en mi corazón que usted sea. Y dije, amén, hermana, gloria a Dios, ¿verdad? Así es, el Señor te llama a trabajar en su obra. Él te llama y a veces no sabes ni quién ni de dónde. Él te va a decir, te quiero aquí. Y qué lindo que nosotras estemos dispuestas a trabajar en la obra del Señor. La verdad que es muy importante que ustedes, mujeres, sepan que son mujeres especiales, que son únicas y que ustedes están siendo llamadas en este tiempo a servir al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, porque hay muchas mujeres allá afuera que ahorita están sufriendo abuso, violencia doméstica, que aún aquí en este país, que estamos en Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer está siendo golpeada, una mujer está siendo abusada, y tristemente por no saber, como dijo mi hermana, sus derechos, por no tener el conocimiento, por no saber que ella vale, por no saber que aquí hay leyes que las protegen, ellas están sufriendo escondidas. Y ahorita en este día el Señor quiere a ustedes primero sanarlas, para que ustedes puedan ir por todas estas mujeres que están esperando por una palabra, que están esperando que alguien les diga, Cristo te ama y eres una mujer victoriosa, eres una mujer que vales, porque el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Y ahora somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Pues ahora sí me voy a presentar, miren, hermanos. Mi nombre es Karina del Cid, mi esposo. Para mí la verdad es una bendición, Mario del Cid. Tenemos una familia muy preciosa, gracias a Dios. Tengo 5 hijos y soy abuela, una joven abuela. Mis abuelos desde pequeños, desde que yo era pequeña, me instruyeron en el Evangelio, debido a que mi mamá, porque tenía yo 8 hermanos, tengo 8 hermanos, pero ya uno falleció, pero tengo 8 hermanos. Y mi mamá, por la situación difícil de la economía, no podía tenerme con ella. Entonces me dejó con mi abuelita, y mi abuelita fue la que me crió hasta los 9 años que ella falleció. Pero mi abuelo era pastor. Entonces, imagínense, yo aprendí a leer con la Biblia. Mi abuelo era, pues yo no sé si ustedes han conocido de esos, yo les digo, esos viejitos que si no le hacías caso, pues te decía, aquí están las letras, me agarraba el ojo. Y me agarraba de aquí de la orejita y mira, aquí están las letras, pon atención. Él nos enseñó a leer con la Biblia. Cuando yo empecé a ir a la escuela, yo ya sabía leer, pero empecé a leer con la Biblia. A pesar de que durante esos 9 años tuve esa linda instrucción, de ahí pues mi abuela murió, regreso con mi madre, y mi madre ella no estaba metida en los caminos del Señor, ella andaba pues aquí y allá, entonces no me siguió instruyendo. Pero ahí es donde se hace efectiva la palabra del Señor, donde dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Porque yo crecí viendo abuso, violencia con mi madre, que fue algo que me dolía mucho en mi corazón, pero crecí viendo eso. Pero llegó un momento en que el Señor me volvió a llamar y me dijo, aquí estoy para ayudarte, para sanarte, para respaldarte, porque te he mandado con un propósito a este mundo. Ustedes, hermanas, están aquí con un propósito muy grande. Todas las que están acá, todas las que están aquí, sin excepción de alguna, no vinieron por error. No importa que las hayan obligado a venir, no importa que su pastora les haya dicho, tienes que estar ahí, no importa que la amiga le dijo, vamos para que veas cómo es esto. ¿Saben quién fue en realidad quien las trajo aquí? Fue el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios, porque hoy va a hacer grandes cosas en su vida. Hoy va a hacer grandes cosas en su vida. Así es que yo quiero que usted en este día, usted tenga esa convicción, que usted se va a ir de aquí sana, que usted se va a ir de aquí
con un regalo de Dios, con una bendición. La verdad que pensaba yo que el trabajar para Dios era fácil. Yo sé que usted también, al principio, sobre todo las pastoras que están aquí, pensaban que al principio tal vez era fácil casarse tal vez con un pastor y ser la esposa del pastor y que pues él hiciera todo el trabajo, pero en realidad no es así. Servir a Jesucristo tiene uno que pagar un precio. Y la verdad, como dice nuestra hermana, queremos anhelar la presencia del Señor. Deseamos anhelar la presencia del Señor, pero a veces creemos que la presencia del Señor viene cuando está al lado de nosotros un hombre o nuestro esposo, porque Él es el pastor, a Él le hicieron el llamado supuestamente. Quiero que sepan, amadas hermanas, que el Señor les hizo el llamado a ustedes también. Y el Señor a usted, ministro de Dios, mujer de Dios, pastora, a usted en este día le va a entregar una bendición muy especial para que usted desarrolle ese trabajo que Él le ha encomendado. Usted no necesita la presencia de ningún hombre, usted necesita la presencia de Dios en su vida, la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo para que usted pueda trabajar en su obra. Eso es lo que usted necesita, mi amada hermana. Si algún hombre le dijo a usted que usted para poder hablar su palabra o usted para poder hablar de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida tiene que estar al lado de su esposo, eso es mentira. Eso es mentira. Yo he conocido pastoras que las rechazan porque no están casadas. Yo he conocido. ¿Y saben qué? Eso no es así. Eso no es así. Si el Señor le hizo ese llamado, mi amada hermana, es porque Él sabe que usted puede con eso. Es porque Él la equipó. Es porque antes de que usted naciera, Él ya la había predestinado para esto, para este trabajo, para este momento. Así es que yo quiero decirle que hoy día, todo lo que le esté deteniendo para desarrollar su obra, hoy día usted lo va a dejar enterrado aquí y va a empezar una nueva vida y va a empezar usted a ganar las almas que el Señor le ha encomendado ir a traer allá afuera. Hoy día usted va a ver eso, pero vamos a empezar con nuestro primer slide. Ok. Bueno, quiero que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea el que hable, que no sean mis labios, que no sea yo, que no sea mi carne, que sea el Espíritu Santo dándoles esa palabra de parte de Dios especialmente para ustedes. En esta hora, Padre precioso, nos ponemos en tus manos, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días y has estado conmigo hasta este momento, Padre amado. Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos, que tú seas hablando a través de mí, que tú seas usando mis labios, Padre Santo, que todas las palabras que yo dé para tus hijas que ya estaban predestinadas para ellas, en este día, en este momento, Padre amado, que sean de parte suya. Yo me hago a un lado, Padre, yo me hago a un lado porque yo no soy nada sin usted, Padre Santo. Usted sea ministrando en esta hora, usted sea dándoles a mis amadas hermanas esa palabra que usted ha preparado. En el nombre poderoso de Jesús, yo me pongo en sus manos. Amén y amén. Miren qué hermoso. Anhelo tu presencia, Señor. Anhelamos su presencia. Pueden tomar asiento. Anhelamos su presencia. Nosotros tenemos una iglesia en Los Ángeles y tenemos otra en Tijuana también. En Tijuana, la verdad amo mucho esa iglesia porque en Tijuana hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Tenemos un comedor de 100 niños que patrocinamos con $10 al mes para solamente mandarles para un desayunito los días sábados y pues de alguna manera suplir lo más emergente, porque $10 en realidad no es nada. Allá de alguna manera les sirve, pero no es nada. Quiero que sepan que es bien lindo ayudar a esas personas, a esas familias, a esos hermanos,
porque valoran todo. Si les mandamos juguetitos, si les mandamos ropa, ellos valoran todo, todo. Es increíble, pero aquí nuestros niños tristemente ya no valoran un juguetito que no sea de pilas o que no sea un juego. Es más, nuestros niños ya no nos piden juguetitos, ya quieren un iPad. Ellos ya quieren un teléfono. Mi niña de 10 años me dice, mami, yo quiero un Samsung Galaxy 5 como el tuyo. Santo Dios, le digo, mi amor, tienes 10 años. ¿Para qué quieres eso? Pues para jugar, dice. Es tremendo. Ya le compras una muñequita y si no hace nada ya no les gusta. Es verdad. Pero nuestros niños de allá, de Tijuana, ellos todo lo valoran. Y la verdad estamos muy agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad de poder ayudar y de poder dar. Y es el comienzo de lo mucho que tenemos que hacer. ¿Sabe? El Señor a mí me sanó de cáncer. El Señor a mí me sanó cuando yo realmente ya no tenía esperanzas. Pero mi esposo me dijo, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y yo le dije, sí. Dijo, pues Dios te va a sanar. Y el Señor me sanó de leucemia. Ya me habían dado 6 meses. Y quiero que sepa que por eso el único anhelo de mi corazón es servirle al Señor. No hay otra cosa que a mí me pueda hacer feliz. No hay otra cosa que yo anhele. No hay otra cosa que yo quiera mientras esté en este mundo. Porque ahora yo digo que vivo extra. Yo ya no es para que estuviera aquí, amada hermana. Yo ya no es para que estuviera aquí. Pero si el Señor permitió que yo estuviera aquí y me dejó, es para servirle, no para otra cosa. Y Él ha hecho muchas cosas en mi vida muy extraordinarias, pero vamos a empezar a hablarles acerca de un verso precioso, maravilloso que tenemos aquí. Les vamos a pedir que busquen, por favor, Salmos 16, en el versículo 11. Este verso está muy precioso. Cuando yo lo estaba estudiando dije, wow, Dios es muy lindo. Miren lo que dice este verso, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso verso. Yo me puse a estudiar en este verso. Me puse a estudiarlo. Gracias. Y saben, yo dije, voy a sacar un tema con este verso. Y me puse a ver que solamente, amadas hermanas, con un verso usted puede hacer no solo 1, 2, 3, 4, 5 temas, pero hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla y meditar en ella, y el Señor le empieza a hablar a través de la palabra, porque aquí es donde Él nos ha dejado el manual de nuestra vida. Nosotros lo miramos como un libro religioso. Hay muchas mujeres que lo usan para dormirse porque no pueden dormir, y como leyendo la Biblia les da sueño, dice, pues leo y me duermo, ¿verdad? Este libro es el manual de su vida. De su vida. Usted tiene que amarlo y valorarlo y apreciarlo. Imagínese, si usted estudia su manual, no va a tener más problemas. No va a tener más problemas. Sí va a tener, pero de alguna manera ahí tiene las herramientas de cómo solucionarlo. Este teléfono tiene un manual. Nosotras estamos acostumbradas de que agarramos un teléfono, más si es nuevo, y dice, ay, pues yo no lo sé usar, y empieza a moverle y a moverle, y al rato lo desprograma, y va con el hijo y le dice, ayúdame porque ya no sirve, esto creo que no sirve, no sé cómo trabaja. Pero si usted hubiera leído el manual de ese teléfono, usted puede usar correctamente todas las funciones que tiene ese teléfono. Igual este hermoso libro es el manual de su vida. Y si usted lo lee, lo estudia, usted va a poder usar todas las herramientas que nuestro Padre dejó aquí para nosotros. Simplemente que no sabemos qué es nuestro manual. Yo he escuchado a personas que me dicen, es que si por lo menos me hubieran dicho cómo ser padre, cómo ser madre. Y antes de yo conocer más de Cristo, yo decía, es cierto. Pero cuando nace
un hijo, nace una madre y usted tiene que estudiar su manual. Sí tiene manual, sí tiene manual, porque aquí dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Entonces sí hay un manual. Pero miren este hermoso salmo lo que dice. En este hermoso salmo encontramos que dice que tenemos nosotros que buscar la presencia a plenitud de gozo y que ahí vamos a encontrar las delicias a la diestra del Señor para siempre. Y miren lo que sigue, dice, lo que yo ponía aquí en el estudio, hay muchos beneficios maravillosos en el simple hecho de pasar tiempo. La tecnología, ¿verdad? Vean, ¿quién no usa la tecnología? Tiene que aprender a usarla, mi amada hermana. Estamos en el siglo XXI. Y hay muchas personas que reciben a Jesucristo a través del Facebook, de verdad, a través de una predicación que usted pone en el YouTube. Usted tiene que aprender a usar la tecnología para alcanzar más almas. Hay muchos beneficios maravillosos en el simple hecho de pasar tiempo con Dios. Muchos. La presencia de Dios todo el tiempo está con nosotras. ¿Cuántas lo creen? Yo sí lo creo. Él está con nosotras todo el tiempo. Pero no la reconocemos siempre. A veces nos tomamos el tiempo para estar ni nos tomamos el tiempo para estar conscientes de ella. Vivimos tan rápido nuestra vida, tan ocupadas con el trabajo, con los problemas, que nos olvidamos de por un momento dedicar un tiempo y decirle gracias, Señor, aún por las cosas difíciles que pasamos, aún porque nos quitaron el trabajo, aún porque no tenemos para pagar la renta. Se nos olvida. Cuando usted es una mujer agradecida, el Señor la bendice, porque Él está mirando su corazón y está mirando que usted está reconociendo su presencia y que Él no la va a dejar sola. Él no nos deja, Él nunca nos deja. Pero usted tiene que tomarse el tiempo para ello. Parece que hay una gran falta de conocimiento, no solamente en el mundo secular, sino también en el pueblo de Dios. Muchas mujeres pasan su vida tratando de conseguir cosas, algunas materiales y algunas físicas. Díganme cuántos de nosotros a veces no perdemos mucho el tiempo en decir, me quiero ver más bonita, me quiero ver más esbelta, estoy muy gorda. Díganme cuántas no lo hacen, porque yo llegó un tiempo que lo hice también. ¿Y sabe por qué? Porque llega un momento en nuestra vida que no nos damos cuenta que existe tanto el bien como el mal y el enemigo se apodera de una área para destruirte, para dañarte. Y una de las áreas que nos afecta mucho a nosotros es nuestro físico. Yo hubo un tiempo que yo estaba engorde mucho. Y yo no sabía que tomaba todas las pastillas, todos los tratamientos, hacía mucho ejercicio y nada me funcionaba, mis pies se me hinchaban. Hasta que de repente, después de probar todo, yo escuché una voz que me dijo, ¿no me has probado a mí? Amén, dije, Señor. Y empecé a orar, Señor, quítame esto. Yo quiero bajar de peso y no puedo. Al contrario, me da más hambre. Siempre estoy come y come. Mi mamá me dio unas pastillas naturales, supuestamente, y era peor. Y en un sueño el Señor me dio tres plantas que las encontré en test. Y me dijo, renuncia al espíritu de gula. ¿Sí saben, amadas hermanas, que hay un espíritu que se llama gula? Nosotras ahí estamos haciendo ejercicio y tratando de bajar de peso y hacer de todo, pero se nos olvida que el Señor ya nos dejó instrucciones. Renuncia al espíritu de gula. No renuncia a la comida, hermana, está muy rica. Renuncia al espíritu de gula. El Señor a mí me dio esos tres naturales que no tienen cafeína y me los empecé a tomar. En un mes yo bajé 35 libras. 35 libras. Después mi esposo se enfermó, le dio un poquito ahí el colesterol y algunas cosas, y le recetaron
bajaron algunas cosas, pero yo le empecé a dar el té. En 2 semanas él bajó 15 libras. Pero ahí está donde nosotros tenemos que buscar primeramente a Dios. Él tiene todo para nosotras. No estar buscando clínicas, ni masajes, ni hacerse operaciones, nada de eso. El Señor, Él nos dio ese poder, esa autoridad para que nosotras mismas nos ministremos y renuncie al espíritu de gula. Y así en otras muchas enfermedades. Cuando en realidad no hay nada que nos mantenga satisfechas, en realidad usted no va a encontrar nada que la haga sentirse satisfecha más que Dios. Él es el único. Solo Dios puede darte ese amor y llenar ese vacío de tu alma. Si usted siente un vacío en su alma, es porque usted necesita más de la presencia de Dios. No es que necesita usted otras cosas, pero a veces nos refugiamos en otras cosas. Cuando alguien no está satisfecho interiormente, casi siempre busca algo exterior para satisfacer su hambre. Algo exterior, por ejemplo, hay personas que traen de veras esos vacíos de dolor, de abuso, de muchas cosas. Y muchas mujeres incluso se refugian en alcohol, en drogas. Muchas, no sé ustedes, pero yo he conocido muchas mujeres que al ver una mujer que anda tomando o que se droga o que es prostituta, la rechaza y dice que porque se va a contaminar, y no se ponen a pensar que esa mujer está así por una razón, que algo le pasó, que alguien la lastimó, que alguien la abusó y que no ha habido nadie que le diga: Jesucristo puede llenar ese vacío, puede sanar ese dolor, puede quitarte esa carga que traes. Al contrario, la rechazan. Entonces, la verdad necesitamos, hermanas, trabajar fuertemente en eso. Buscan cosas que en realidad no son las que Dios quiere para sus vidas. De alguna manera, terminan en una búsqueda inútil que no pueden llenar vacíos. No tiene nada por dentro. Hemos escuchado decir que muchas personas pasan su vida subiendo la escalera del éxito. Pasan ahí diciendo: oh, pues con este trabajo, con todo esto que estoy generando, voy a ser exitosa. Yo antes tenía un negocio, bueno, desde muy pequeña, por todo lo que me pasó, yo siempre busqué la manera de trabajar en negocios. Entonces yo era una mujer empresaria y siempre decía: el tener el dinero, el tener la casa, voy a estar bien y mis hijos van a estar bien, toda mi familia va a estar bien. Pero al final de todo, en el 2009, yo tuve un accidente donde no perdí la vida porque Dios estaba guardándome, pero perdí la memoria por 2 meses. Y después de perder la memoria, perdí también mi trabajo, mi negocio, perdí mi casa. Pero a veces Dios permite que pases esas cosas porque te tiene que hacer un alto. Tiene que hacer un alto en tu vida porque te estás desviando. Yo aquí ponía esto para al final encontrar, cuando llegan, que la escalera descansa sobre el edificio equivocado. Usted estaba buscando la escalera del éxito, pero estaba en el edificio equivocado. Ahí no era. En realidad Dios quiere que usted le sirva, que usted le busque. Él también le va a dar el éxito. Él también. ¿Sabe algo que pasó en ese tiempo? Fue algo muy tremendo, muy difícil, muy duro, porque perdí la memoria y cuando la recupero. Pero antes de eso, déjenme decirle que Dios en su misericordia, y yo creo que por tanto que me ama a mí, así como las amo a ustedes, Él me mostraba un ángel. Yo miraba un ángel en esos 2 meses y me hablaba ese ángel. Me daba tranquilidad porque yo no conocía a nadie, mis hijos, nadie. Yo no podía identificar ni quién era mi mamá, nada. Y el ángel me decía: puedes confiar en ella. Cosas bien pequeñas pero que me daban seguridad. Y yo lo miraba y le decía a mi mamá, que era la que más estaba ahí cuidándome: mami, ¿quién es ese señor que está ahí parado de blanco tan grandote? ¿Cuál, mija? Ella no lo miraba, solo yo lo miraba.
Eso fue un regalo de parte de Dios que me ayudó a darme la convicción y la fuerza para poder salir de ahí. Lo triste de eso fue que cuando yo recupero la memoria, dejo de mirar al ángel y qué tremenda mi realidad y mi vida. Empiezo a recordar todo lo que pasé desde la niñez. Mi padre quiso abusar de mí, mi madre fue golpeada. Fueron cosas muy duras, muy difíciles, que entré en una depresión por 6 meses en un cuarto oscuro. Ahí estaba. Y en esos 6 meses me había olvidado de mí misma, de mis hijos, de mi vida, de todo. Yo solo quería simplemente desaparecer. Por un momento llegó esa voz que me decía: tú no sirves, tú no vales. ¿Qué estás haciendo aquí? Quítate la vida. Esa voz es del enemigo. Esa voz no es de Dios. Es del enemigo porque él quiere destruir lo que Dios ha hecho. Imagínense que yo hubiera hecho caso en ese momento, yo no estaría aquí hoy. Pero eso pasa a muchas mujeres. Sufren situaciones así y están en un cuarto oscuro. Y solamente llegan a su mente esos pensamientos de: no sirvo para nada, no soy buena madre, no soy buena esposa, no soy buena hija, ¿para qué vivo? Y eso es algo bien duro, amadas hermanas. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que pedirle a Dios la fortaleza. Cuando el Señor me saca de todo eso, fue algo bien tremendo, porque empecé a prepararme para ser seminarista, para seminarios de transformación de vida, porque yo quería ayudar a las mujeres. Yo quería ayudarlas porque yo decía: muchas mujeres no saben que hay una salida, que hay una esperanza. Fue algo muy difícil, amadas hermanas, pero ¿saben qué? Salí de eso y después el Señor empezó a usarme grandemente, como ahora. Le doy gracias a Dios porque me puso un esposo que Él me ha instruido mucho. Yo escuchaba que el Espíritu Santo me hablaba y yo decía: ¿estaré loca? ¿Por qué me están hablando? A veces me decía: dile a esta mujer que yo le estoy ordenando que se quede aquí y que no se vaya. Y yo le decía a mi esposo: ¿por qué yo escucho eso? Porque estamos en un servicio y yo puedo mirar los ángeles alrededor. Quiero que sepa que cuando estaba parada aquí la pastora Doris, yo miré su ángel precioso que estaba atrás de ella. También de la pastora Vega. Yo los pude mirar y pude mirar el de muchas de ustedes. Ahorita, en este momento, nosotras estamos rodeadas de ángeles. El Espíritu de Dios está aquí con nosotras. Y Él, este día, quiere que usted sepa que así como yo puedo ver eso, usted también puede. Usted también puede. El Señor las va a equipar para eso el día de hoy. Dios empezó a hablarme muchas cosas y empezó a darme un poco de más entendimiento de su palabra, porque su palabra es inmensa. Su amor es grande y a veces es difícil que nosotros los humanos lo podamos entender, porque a nosotras nos cuesta hacer muchas cosas. Pero conforme uno va caminando de la mano de Él, Él le va enseñando. El Espíritu Santo es el que el Señor ha dejado en este tiempo para ayudarle, para guiarle, para fortalecerle. Estamos en el tiempo de gracia y estamos en los últimos tiempos y necesitamos aprender a agarrar conocimiento para poder desarrollar todas esas herramientas, todas esas armas que el Señor nos ha dado para derrotar al enemigo, que siempre está tratando de alguna manera de derrotarte a ti, porque no quiere que te levantes. ¿Saben? Cuando mantenemos prioridades correctas, descubrimos que todo lo que necesitamos en la vida se encuentra en el Señor. Usted tiene que poner sus prioridades en orden. Tiene que poner primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Después tiene que preocuparse por usted.
tiene que preocuparse por usted, amada hermana, porque usted se preocupa por todo el mundo, por el esposo, por los hijos, por todo el mundo, pero se olvida de usted y pone atención a su vida cuando ya está enferma, cuando ya siente que no puede, cuando ya está encerrada. Usted tiene que poner atención a usted, porque imagínense el segundo mandamiento que el Señor nos dejó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero usted, ¿cómo me va a decir a mí que usted ama a su prójimo si usted no se preocupa por usted? Si usted no se ama a usted, usted tiene que amarse, amada hermana. Tiene que preocuparse por su salud, por su templo, el templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado. Necesitamos cuidarlo. Es muy importante que pongamos nuestras prioridades en orden. Uno se empeña en vivir en su presencia, es muy importante. En Él se encuentra el camino de la vida, la plenitud del gozo y la felicidad eterna. Eso es algo que usted lo va a ir descubriendo. Todo esto que le acabo de poner ahí, amada hermana, fue lo que yo saqué de solo ese verso, de Salmo 16:11. Todo lo que le puse ahí, para que usted vea que usted puede buscar más de Dios, buscar más en su palabra, y que en un solo verso le pueda hablar de toda su vida, de todo lo que está pasando. Pero usted tiene que meterse con la presencia del Señor. Usted tiene que ser una mujer victoriosa, una mujer victoriosa. Vamos a ver qué es una mujer victoriosa, y le voy a dar este verso bíblico solamente para que lo anote, porque como le repito, estos versos bíblicos usted tiene que estudiarlos, y usted va a encontrar mucho en esos versos, que yo no podría terminar este día aquí si yo le doy todo lo de ese verso. Pero una mujer victoriosa, una mujer se le puede declarar victoriosa cuando pelea sus batallas y ha salido vencedora. ¿Cuántas mujeres han salido vencedoras de sus batallas? Amén. Yo soy una de ellas también. Me considero una mujer victoriosa porque he peleado mis batallas y las he ganado. ¿De cuántas batallas ha salido vencedora? ¿De cuántas batallas ha salido vencedora? Tú puedes decir que estás ahorita en derrota, que estás mal, pero si te pones a pensar de cuántas batallas has salido vencedora, te vas a dar cuenta que en realidad eres una mujer victoriosa. A menos que hayas tratado de pelear con tu carne, que hayas tratado de pelear con tu humanidad. Nosotras no tenemos que pelear con nuestra humanidad. Para eso tenemos un Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es el que pelea nuestras batallas. La mujer fue tan degradada desde el principio cuando el enemigo la engañó, ¿se recuerdan? Y eso le ha costado ser rechazada, despreciada, y es catalogada como vaso frágil. Pero cuando Cristo viene, reedifica a la mujer en el pueblo original. Y ahora la mujer en Cristo, ¿en quién? En Cristo es más que vencedora. Romanos 8:37 lo afirma y lo confirma. Anote ese verso. Usted en Cristo, amada, es más que vencedora. No lo olvide. Miremos las características de una mujer victoriosa. Miren las características de una mujer victoriosa. Ahí empiece a examinar si realmente usted es una mujer victoriosa. Número 1, es esforzada, luchadora, trabajadora, emprendedora, diligente. Usted está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque usted es esforzada y luchadora. Si usted no hubiera puesto como una prioridad, hoy usted no hubiera podido llegar. Usted se esforzó en llegar acá, y por eso usted es una mujer victoriosa. Anote este Proverbio 31:10-18 para sus apuntes. Número 2, también es valiente, no le teme a los retos, sabe enfrentar a sus enemigos. Usted tiene que saber enfrentar a sus enemigos, no tenerles miedo. Tiene que pararse enfrente de ellos, no en su nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, que Él es el que va a pelear por usted, porque nuestra lucha, acuérdese, no es contra su hermana, no es lo
Es el enemigo que la está tratando de lastimar, de dañar. Josué 1:6-9 y Josué 10:20 para sus notas, para que estudien, les voy a dejar tarea. Y número 3, sabe pelear sus batallas, es una Débora. ¿Cuántas Déboras tengo aquí? Amén, yo soy una Débora, yo me considero una Débora. Jueces 4:3-10, ahí habla de la historia de Débora. Débora fue gobernadora de Israel. Cuando muere José, Dios les levantó jueces. ¿Sí se acuerdan de José, verdad, gobernador? Y entre todos levanta a una mujer, a Débora. Débora fue una gran mujer. Débora, gobernadora, mujer valiente, guerrera, que llevó a la victoria a Israel. Hoy día usted tiene que llevar a la victoria a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su iglesia, al pueblo de Dios. Usted tiene que llevarlos a la victoria como esa Débora guerrera de Dios. Yo sí lo creo que si hoy Dios nos dio esta palabra es porque tenemos que agarrar de verdad eso. Agarre eso. Usted es una Débora, usted es una guerrera de Dios. Dios quiere levantar Déboras, mujeres esforzadas y valientes que sepan pelear sus batallas espirituales. Estas son las mujeres más que vencedoras en Cristo Jesús. No importa lo que se te levante, no importa, nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando usted de veras anhela la presencia del Señor y usted se mete en la presencia del Señor, nada te puede separar del amor de Dios. Romanos 35-39 lo confirma. Usted tiene que anotar estos versos. No anote todos, sino que anote estos versos y estudie, amada hermana, porque esas son sus herramientas. Esta es su espada con la que usted tiene que pelear. Cuando alguien venga y le dice, tú no sirves, dice, no, perdóname, no sirves tú. Yo soy una guerrera, soy una hija de Dios, coheredera en Cristo Jesús. Usted tiene que agarrar esa palabra para usted, amada hermana. Una mujer victoriosa. Mire que es una mujer victoriosa. No hay mujer más valiosa la que pone primero a Dios en su corazón. Usted tiene que poner primero a Dios en su corazón y tiene que reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Alguna persona viene por primera vez acá y que nunca ha ido a la iglesia y que no le han presentado a Jesucristo. ¿Hay alguna persona aquí? Levante su mano si alguna persona ha venido por primera vez a una charla o a la iglesia. Todas, qué bueno. Usted, ok, amada hermana, yo le quiero decir algo a usted especialmente, que levantó su mano. Quiero decirle que usted primeramente tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, porque cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted le da la llave de su vida. Y sabe, amada hermana, cuando Él ya tiene la llave de su vida, Él es el que la va a guiar, Él es el que la va a prosperar, Él es el que la va a sanar. Pero usted tiene primero que reconocerlo como su Señor y Salvador, y va a escribir su nombre en el libro de la vida. Y si este día fuera el último día de su vida, usted agarra un boleto para irse directamente al cielo, amada hermana. Y yo quiero que le den un fuerte aplauso a esa mujer, porque ella hoy día va a recibir a Jesucristo, y hoy día ella va a recibir ese regalo de parte de Dios. Y ustedes saben que cuando alguien acepta al Señor, allá en el cielo hay victoria, así sea uno. Eso es muy importante, amadas hermanas. Si usted quiere que, sobre todo ustedes, pastoras preciosas, si usted quiere que la persona que viene al altar se sane, ella tiene primero que recibir a Jesucristo en su corazón, y usted tiene que cerciorarse. Y le cuento un testimonio rapidito. Mi esposo y yo fuimos a un hospital porque a una señora que habíamos conocido nomás de High nos hablaron para que fuéramos a orar por ella. Un carro le pasó encima, una señora ya mayor, le pasó un carro encima, estaban rotas sus costillas, sus piernas, sus huesos, estaba muy mal. Llegamos y oramos por ella. La tenían, Dios santo, en terapia intensiva, decían que estaba muy mal.
Cuando oramos por ella, pues, todo estuvo bien, pero salimos y de repente yo escuché al Espíritu Santo que me dijo, preséntale a Jesucristo. La señora no podía ni hablar, solo gemía. Entonces le dije a mi esposo, amor, preséntale a Jesucristo, yo voy a orar. Y él fuimos juntos y le presentó a Jesucristo. Y oramos por sanidad. Y hermana, a los 15 minutos, porque estábamos ahí, la señora empezó a hablar. Empezó a mover las piernas. Empezó a mover las piernas. Dios ahí hizo el milagro, pero primeramente tienen que recibir a Jesucristo en su corazón. Si no, luego no piense usted que el Señor no está obrando. No, es que usted tiene que poner prioridad. Primero es Él. De verdad que sí. Y cuando uno tenemos ya esa convicción de que Él está en su corazón, sabemos que todo lo va a poder hacer. Si no por su fe de ella, por la fe nuestra. Porque el Señor nunca nos va a dejar avergonzadas cuando nosotras de veras hablamos en su nombre de Él. Él puede hacer todos los milagros. Una mujer victoriosa es una mujer virtuosa. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. Usa la sabiduría en todo lo que haga. Amada hermana, usted tiene que usar su sabiduría. Usted tiene que ser sabia. Usted tiene que hablar cuando tenga que hablar. Y cuando no, hay que callar. Amén, sí, hermana, porque a veces creemos que hablar mucho es sabio y eso a veces no es muy sabio. A veces queremos comprar un vestido de $100 cuando solo tenemos 80. Sí, eso no es sabiduría, hermano. Usted tiene que usar la sabiduría en todas las áreas de su vida. La mujer victoriosa pone los dones de la mujer al servicio de Dios. Los dones de la mujer al servicio de Dios. Mujer, tienes un llamado al servicio de Dios. Usted sabe que ustedes van a ser hoy día premiadas con dones especiales de parte de Dios. El Señor hoy día les va a dar dones. Van a recibir dones. ¿Saben? A mí me regaló el don de sanidad. Después de haberme sanado, me regaló el don de sanidad. Y yo no lo creía todavía. Yo decía, no, eso no puede ser. Me lo dijeron, yo no lo creía. Y un día mi hija estaba en el hospital porque las plaquetas le dejaron de funcionar. Y había 17 doctores diciendo, esta niña no tiene remedio. En cualquier rato la hemorragia le va a dar un ataque, ¿cómo le llaman? Un strong. Y ahí va a quedar. Yo decía, Señor. Y mi hija, que ella sabía eso porque ella lo escuchó, me dijo, madre, ora por mí. Madre, ora por mí, el Señor me va a sanar. Sí, mi hija. Yo le decía, voy a orar por ti, pero yo sentía la inseguridad. De repente así somos. Nos da Dios algo y todavía nos da miedo, nos da inseguridad. No creemos en lo que Dios nos ha dado. Y ese día en la noche el Espíritu Santo me dijo, ora por ella. Cuando le iban a empezar a poner un tratamiento y en 3 días apenas iban a ver si le iba a hacer efecto. Entonces le dije, mi hija, voy a orar por ti. Y es importante escuchar la dirección del Espíritu Santo, que Él le diga cómo orar. A veces no es como uno quiere, sino como Él quiere, obra de muchas maneras. Y me dijo, ora por ella y pásale solamente la mano por encima. Y empecé a reprender todo espíritu de enfermedad y empecé a hablarle a sus células que empezaran a producir. Y yo solamente le pasé la mano por encima. Mi hija dice que ella sintió algo caliente, muy lindo. Terminé la oración a las 6 de la mañana, como me dormí con ella en la cama, me despierto y la miro y está rojita. Ella estaba blanca como papel. A ese día en la mañana estaba rojita. Yo dije, Señor, gracias. Hasta que lo miré, lo creí. Dije, Señor, gracias. Y le dije, mi hija está rojita. Y empecé a llorar. Y me emociona cada que me acuerdo de eso porque es un milagro que Dios hizo. Vienen los doctores y le dicen a ella, vamos a empezar el tratamiento. Y dijo ella, está bien, sáqueme la sangre y chequeme, pero déjeme decirle que hoy me voy a ir porque Dios ya me sonó. Y dijo el doctor, no, mija, no estás bien. Le dijo, además aquí no manda Dios, aquí mando yo. Le dijo, me voy a ir, le dijo. Yo me tuve que ir a una graduación de mi hija, la otra mayor, y voy a la casa, llego a la casa y me llama por teléfono y me dice, mamá, ya me trajeron los resultados de la sangre.
Y le dije, sí, mija, ¿y qué pasó? Y me dice, mamá, allá te miro en la casa, ya me dieron de alta porque mis plaquetas de 16 subieron a 135, como las de un bebé nuevas. Dije, santo Dios. El mismo doctor le dijo, tengo que reconocer que es un milagro. Ustedes hoy día van a recibir dones. El Espíritu Santo me dijo que va a dar dones. Va a dar dones este día. Y usted tiene que disponer su corazón y creerlo, que usted se lo merece. Usted se merece ser usado por Dios. Tiene que creerlo, amada hermana. Para usted poder hacer esto, tenemos que hacer unos pasos. Usted tiene que ser una mujer de pacto, pero una mujer de pacto de verdad. De verdad, tiene que hacer un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto con Dios? Es importante, mire esto. Porque Dios respalda a los hombres bíblicos, porque eran hombres de pacto. Eran hombres de pacto con Él. Si usted pacta con Dios, Él la va a respaldar en todo. El pacto era una garantía de respaldo y de bendición para los hombres de Dios. Fíjense. En Génesis 9, 7 y 5, anótenlo nomás para sus notas. Lo primero que Dios hizo después del diluvio y antes de empezar con una nueva generación fue un pacto con Noé. Con Noé hizo un pacto. El poder del pacto en Éxodo 2:23, ahí puede usted estudiar el poder del pacto. Y ahí dice, y se acordó Dios del pacto. Dios se acuerda del pacto. Si usted hoy hace un pacto con Él, Él se va a acordar. El pacto con Dios te da 3 garantías, mi amada hermana. Número 1, preserva tu vida, te preserva tu generación. Número 2, te bendice. Y número 3, te respalda. Te cubre a toda tu primera y hasta la 4ª generación, amada hermana. Tu primera y 4ª generación. Hoy, tú, mujer, guerrera, Débora, victoriosa, es tiempo de hacer tu pacto. Anota en esa libreta. Es importante que te protejas y protejas a tu generación. Anota en esta libreta. Hoy, yo hago un pacto con Dios. En este día, ponga la fecha. Hoy hago un pacto con Dios. Y ahí ponga todo lo que usted quiere pactar con Él. Su familia, su vida, todo lo que usted quiere. El servicio, póngase al servicio. Hoy pacto contigo, Señor, que solo a ti te serviré. Ponga eso, póngalo, escríbalo. Porque si usted lo escribe, el Señor lo va a respaldar. El Señor te va a respaldar a ti, mujer de Dios. Cuando te pares aquí y le hables a otras mujeres, el Señor te va a respaldar. ¡Aleluya! Por eso escríbelo, pero tú tienes que escribir tu pacto con Él y Él se va a recordar. Él se va a acordar. Cuando alguien venga y te ataque, cuando alguien te diga tú no sirves, cuando alguien te diga eso no es de Dios, Él se va a recordar de tu pacto y van a quedar avergonzados todos los que quieran ofenderte, dañarte, maldecirte. Ellos no van a poder hacerlo porque tú estás cubierta. Es como una aseguranza. Tienes una aseguranza de parte de Dios. Por eso anótalo, anota eso, anota los versos bíblicos y anota tu pacto. Y hoy sí, vamos a hacer algo más especial. ¿Ya anotaron su pacto? Amén. Vamos a hacer algo muy especial. Para que el Señor pueda darle sus dones y pueda sanarlas y liberarlas, usted tiene que disponer su corazón a esto. Si puede ser simple, pero es muy poderoso. Usted tiene que perdonar. ¿Sabe? Cuando yo perdoné a mi padre, por lo que él hizo, que trató de abusar de mí, todo en mí cambió. Toda esa amargura que yo tenía cambió. Yo dejé de ser esa mujer de carácter fuerte, que nadie se le podía acercar. Yo dejé de ser esa mujer que simplemente era imagen, muy bien vestida, empresaria. Dejé de ser esa mujer y me convertí en una mujer de verdad, con amor de Dios, una mujer que era sensible. Ahorita que este rato estaban siendo ministradas, el Señor me mostraba el dolor de su corazón de ustedes.
Y a mí me dolía mucho ver eso. Yo decía, pero gracias Señor por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias Padre por lo que vas a seguir haciendo en sus vidas. Porque esto no ha terminado, amadas hermanas. El Espíritu Santo no ha terminado con ustedes. No ha terminado. Así es que necesitan disponer su corazón. Vamos a escribir rapiditamente. Escriba en una hoja el nombre de las personas que necesitan perdonar. Escríbalas. Escríbalas hoy. Escríbalas. Escriba las cosas que le hicieron daño desde la niñez. Escriba si tiene que perdonar a sus padres, hermanos, familiares, hijos, esposo. Si de verdad usted necesita sentirse una mujer libre, con paz, con amor de Dios, hágalo. Hágalo porque el Señor va a hacer grandes cosas en este momento con su vida. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para sacar el daño. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Que ninguna de ustedes, absolutamente ninguna, ni las de este lado, ni las de aquí, ni las de allá, se van a ir hoy sin haber sentido su presencia. Porque hay muchas que han cerrado su corazón para la presencia de Dios.